Hola, profe, buenas tardes. Habla con Alcides Silva, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás, actualmente cursando octavo semestre de Administración de Empresas y pues viendo el espacio académico de Derecho Tributario. Profe, hoy quiero mostrarle la presentación que realicé pues aquí en Canva sobre los impuestos nacionales, municipales y departamentales y sus elementos. Entonces voy a colocarlo aquí en modo presentación. Iniciar presentación. Listo, profe. Entonces, aquí tenemos entonces el derecho tributario, los impuestos nacionales, municipales y departamentales. Lo presenta entonces Alcides Silva. Aquí pues tengo un concepto de qué son los impuestos. Pues los impuestos es un tributo que tiene como fundamento el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Nacional, a través de la cual se establece como responsabilidad de los miembros de una comunidad nacional contribuir a los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Aquí tenemos entonces la clasificación de los impuestos y sus componentes. Tenemos los impuestos distritales, los impuestos nacionales, impuestos departamentales, los elementos o los componentes del impuesto, que ya los vamos a entrar a ver cada uno de ellos. Entonces aquí pues realicé como tal un mapa conceptual en donde está la clasificación de los tres impuestos nacionales, departamentales, municipales, y con alguno de estos ejemplos de impuestos del IVA, como por ejemplo en el impuesto nacional tenemos el impuesto del IVA, impuesto de renta y ganancia ocasional, impuesto de consumo, impuesto GMF. Tenemos aquí los impuestos departamentales. Aquí en los impuestos departamentales, algunos de ellos tenemos como los impuestos al consumo de cerveza, licor, cigarrillo, tabaco. También tenemos aquí los impuestos de rifas, loterías y sorteos. Por último, tenemos aquí entonces los impuestos municipales. Los impuestos municipales tenemos aquí el ICA, tenemos aquí el impuesto predial y el impuesto vehicular. Son algunos de esos impuestos que dependiendo de la clasificación, se está aplicando como tal el impuesto correspondiente. Entonces aquí tenemos, profe, los impuestos nacionales. ¿Qué son los impuestos nacionales? Son los tributos emitidos por el Poder Ejecutivo, los cuales se hacen electivos a partir de la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el Diario Oficial. Aplica para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país. Se paga a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que en este caso es la DIAN, y se liquidan en su portal y desde allí se direccionan al banco para realizar el pago correspondiente. Aquí entonces algunos de estos impuestos nacionales tenemos como el IVA, la renta de ganancias ocasionales, el timbre, el impuesto nacional al consumo y el impuesto de riqueza. Aquí pues ya tenemos entonces los componentes o los elementos que conforman como tal este impuesto nacional. En este caso pues tenemos aquí un ejemplo: impuesto al valor agregado del IVA. Tenemos como tal el sujeto activo, que en este caso vendría siendo el Estado. Tenemos el sujeto pasivo, personas naturales o jurídicas que recaudan el dinero. Tenemos aquí la base gravable, es la venta y la presentación de servicios. La base gravable será el valor total de la operación que ésta se realice en el de contado o a crédito. Tenemos entonces la tarifa. Aquí tenemos general, que es el 19%, diferenciadas el 14%, el 5% o el 0%. Tenemos aquí entonces para el IVA, el hecho generador es la venta de bienes corporables, muebles en el territorio nacional que no lo hayan sido expresadamente excluidas. La presentación de servicio, salvo los excluidos. La importancia de bienes corporables muebles que no hayan sido excluidos expresadamente, y la circulación de venta u operación de juegos de suerte, de azar, con excepción de loterías. Aquí entonces tenemos la retención. Nos dice que entonces el artículo 437.1 del Estatuto Tributario contempla la retención en la fuente por el IVA, que es del 15% del IVA facturado. Aquí entonces también tenemos otros ejemplos del IVA, como es la renta y ganancia ocasional. Tenemos los impuestos de consumo y el gravamen a los movimientos financieros,
con sus respectivos elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable, tarifas y el hecho generador. Listo, entonces pasamos para el segundo impuesto, que vendrían siendo los impuestos departamentales. Aquí tenemos que están determinados por las ordenanzas expedidas por las asambleas departamentales. Estos impuestos surgen de la repatriación de los impuestos de los tributos, en donde las asambleas departamentales, quien legalmente los recauda, los utiliza para la ejecución de planes locales. Uno de estos impuestos son los impuestos, los vehículos automotores, impuestos de registro, impuestos de gasolina y motor y a la CPM. Tenemos también los impuestos al consumo de cerveza, sifones, refajo y mezcla. Y también tenemos los impuestos al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares extranjeros. Aquí tenemos alguno de estos impuestos donde se aplican. Entonces vamos aquí para uno de los impuestos departamentales. Aquí entonces hice como tal un flujograma, en donde tenemos que uno de los impuestos donde se le aplica son las rifas, las loterías y el sorteo. Tenemos aquí que el sujeto activo viene siendo el departamento. El sujeto pasivo viene siendo pues el beneficiario del premio, la persona que le dan ese incentivo. Tenemos aquí la base gravable correspondiente al valor nominal del premio o premios sorteados o pagados. Las tarifas tenemos que en el artículo 317 del Estatuto Tributario fija como tal una tarifa del 20%. El hecho generador tenemos aquí que es el pago del premio obtenido o el sorteo efectuado por la lotería. Aquí la retención nos indica que pues se efectuará cuando el valor correspondiente pago o abono se encuentra superior a 48 VT y se aplica pues la retención del 20%, que es la tarifa que está estipulada pues en el artículo 317 del Estatuto Tributario. Y sobre este valor del premio, si es superior, pues estaría aplicando, si es superior a 48, se estaría aplicando el VT. Entonces aquí también tenemos otros ejemplos pues de impuestos departamentales que se les aplica. Y por último tenemos los impuestos nacionales, ¿sí? Municipales. En este caso pues estos deben estar previstos en acuerdos aprobados y expedidos por el Consejo Municipal o Distrital por iniciativa de la Alcaldía. Algunos de estos impuestos son los impuestos de industria y comercio, impuestos complementario, de avisos y tableros, esas vallas publicitarias donde uno las ve por las vías. Ellos deben pagar por colocar esa publicidad o ese aviso, sí, valga la redundancia, ese aviso publicitario pues en las calles. Tenemos aquí pues el impuesto predial unificado, impuesto de vehículos, impuesto de la delineación urbana. Aquí entonces tenemos los impuestos nacionales con unos ejemplos, con los elementos correspondientes. Entonces cogemos este que es el impuesto de industria y comercio. Tenemos aquí que entonces el sujeto pasivo viene siendo pues el municipio, el sujeto activo, perdón, viene siendo el municipio, el sujeto pasivo viene siendo las personas naturales o jurídicas, sociedad de hecho y fideicomitentes. Base gravable, pues la base gravable es el impuesto de la industria y comercio, que está constituida por los registros netos del contribuyente, y aquí pues tenemos la tarifa, se aplica según la actividad correspondiente. Y el hecho generador, ejercicio de cualquier actividad de industria comercial o de servicio. Por aquí entonces tenemos también un ejemplo sobre el impuesto predial y el impuesto vehicular, con cada uno de los elementos y con lo que compone cada uno de ellos. Entonces, esto es la explicación de los impuestos, de la clasificación de los impuestos, tanto nacionales, departamentales, municipales, y con sus respectivos conceptos. Entonces, esta era la presentación, profe. Entonces, espero que le guste y pues estamos charlando. Que esté muy bien. Hasta luego.